¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estoy aquí detrás de la fuente y me estoy mojando, me cago en la puta. De verdad, vaya gilipollez de intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la ciudad que todos me decíais que si venía a Perú, aparte obviamente de aterrizar en Lima, en la capital, tenía que venir aquí sí o sí. Y estoy hablando de, bueno, se puede decir de dos formas. Se puede decir Cuzco o Cusco, con S. Pero yo, si me lo permitís, lo voy a decir con Z. Cuzco. ¡Qué locura! ¿Acabáis de ver este trayecto andando cuesta abajo que he hecho yo, que me considero que estoy en buena forma física? Me falta el aire. ¿Y sabéis por qué es, no? Porque acabamos de llegar y este lugar está a la friolera de 3.400 metros de altura, que la montaña más alta que tenemos en España es porque está en las Islas Canarias y el Teide está como a 3.700 y pico, que lo ponga el editor, que no quiero equivocarme, que la he subido 2 veces y no me acuerdo. Canarios, os quiero. Y de verdad que se nota un montón la altura. De hecho, hay gente que nada más llegar a Cuzco se pone mala, el mal de altura, te duele la cabeza, te tienes que hidratar mucho, o sea, es un tema jodido. Bueno, en Andorra vivimos como a 1.000 metros, en Nepal, que estuvimos a 4.000, no tuvimos mucho problema, pero si venís aquí, tened cuidado. Lo que os estaba diciendo, chicos, con esta tremenda fuente cascada, ahí veis el símbolo, que seguramente será un símbolo inca, ahora entraremos en ello. Lo voy a llamar Cuzco porque inevitablemente, yo no sé si soy el único, pero ¿quién no ha visto esta serie? De pequeño, yo me ponía el Disney Channel, que era el canal que había en la televisión, y veía Cuzco, el emperador. No quiere decir que aquí hubiera un emperador que se llamaba Cuzco y todo eso, pero obviamente el nombre está inspirado de la ciudad y es un emperador inca. Y simplemente por esa coña lo voy a decir con Z. Para mí es Cuzco. Ven, brother, que me estás mirando con ojitos. Me estabas mirando de lejos así como... Sí, claro, por supuesto. Pero para tomar la foto tienes que tirarte una data de Cuzco que un español no sepa. Nos han robado oro. Un español puede saber pocas cosas de Cuzco, pero que han robado oro de aquí, yo creo que eso sí que lo saben la mayoría. ¿Y la otra que ibas a decir? Acá al sur, como a 2 horas, hay montañas para hacer trekking muy geniales. Ahora entraremos en ese tema porque desde Cuzco se hacen muchas actividades, incluyendo la gran actividad de Perú, que imagináis cuál es. Pues eso, chicos, like a este vídeo si de pequeños veíais Cuzco, el emperador. No me lo puedo creer, me están cayendo las gotas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me cago en mi puta vida que ha hecho todo el día. ¡Ha hecho todo el día sol! Aquí estamos muy altos, clima de montaña y de repente se pueden formar estas nubesitas tan espectaculares y calculo que en 5 minutos y medio va a estar cayendo un chaparrón que como nos pille en la calle nos va a mojar, pero bien mojado. A ver lo que me da tiempo a contaros, chicos, por aquí. Venid. Ricardo, tírame una data curiosa de Cuzco, que un español no supiera. Yo no soy de acá, soy de Lima. Un dato, a ver, un dato aquí. De repente que a veces te hacen la buena y te cobran más, ¿no? Las señoras, por la foto con alguna llamita, alguna alpaca, te cobran más de lo que realmente deberían cobrar. Bueno, no empezamos muy bien, pero ok, gracias por la data. Gracias. A ti. Gracias. Cuzco es una ciudad muy, pero que muy transitada aquí en Perú, porque es desde donde se hacen actividades muy famosas en este país, como por ejemplo la montaña de 7 colores. Para nada esta imagen yo creo que está un poco tocada a nivel de saturación, porque yo creo que ahora mismo vas a la montaña y sería algo más así. El Valle Sagrado, que seguro que os suena, y por supuesto, chicos, la maravilla del mundo que está aquí en Perú, que es el queridísimo y colosal Machu Picchu. Y nos incluimos en esto que nos ha traído a esta ciudad, porque para ir al Machu Picchu tienes que venir sí o sí a Cuzco, y ha sido nuestro caso. Haremos otro vídeo yendo al Machu Picchu y la tremenda travesía que hay que hacer para llegar hasta esta maravilla del mundo, pero va a merecer la pena. Crack, dilo, que sé que lo estás deseando. Díselo a la gente, díselo. Has estado esperando este momento, comunícaselo. Me emocioné porque pasé por el carro y te vi a ti y yo dije, no, esto no puede ser. Cara de miniatura, ¿no? Así. Es un grande, te veo desde... ¿Eres cuzqueño? No. No sé ni si se dice así el gentilicio, me lo acabo de inventar. No, ¿Cómo se sí, dice? así se dice. Ah, pero ok. soy de Lima y yo vine acá a vivir con mis padres. Es que realmente en Cuzco, vivir aquí no vive tanta gente respecto a todo el mundo que viene aquí a visitar, de paso. Cuando me pongo tan cerca de la gente, chicos, es para que el micro los pille, no es porque quiera besarlos, que también. ¿Cómo? Ok, llegué a pedirte una foto. Vamos a hacerla, claro que sí. Si te quieres tirar alguna data reveladora sobre Cuzco, Perú o algo así, es el momento. En realidad venir a Cuzco es súper económico, todo te cuesta súper barato, puedes conocer, encima todo está en el centro. De hecho, en este vídeo quiero recomendaros un sitio para comer aquí en Cuzco
pero que sea económico, que no sea el típico restaurante que metemos en un vídeo y nos cuesta $200. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto que acabáis de ver, que casi me atropellan, es algo muy típico aquí en Cusco y también tengo que decir en Perú. De hecho, aquí había un paso de peatones, ¿no? Sí, lo que pasa es que está totalmente deteriorado. Pero si yo me pongo aquí, en este paso de peatones, os vais a dar cuenta que absolutamente ningún coche, jamás nunca, va a parar. Esto creo que es algo típico, no solo de Perú, en general de LATAM. Pero aquí en Perú lo he notado incluso más. Os vamos a grabar ejemplos. Vale, esta data os va a volar la cabeza porque no era lo que pensaba hasta que lo pregunté a un local. Ya han pillado al youtuber ese español, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Al llegar aquí a Cusco, veía la bandera de Perú, espectacular bandera, bonita, y además en un montón de sitios, pero rollo, hoteles, edificios, veía esta bandera. Y yo pues dije, ostras, qué locura, como aquí en Cusco está el tema de la bandera LGTBI, ¿no? El tema del orgullo. Y se lo dije a un guía. Le dije, oye, ¿por qué aquí tenéis tantas banderas del orgullo, tal? Me parece curioso. Y me dice, no, es que esa es la bandera de Cusco. Y digo, ¿cómo? Y efectivamente, chicos, esta bandera es de la provincia de Cusco y es inmensamente parecida a la bandera del orgullo, pero tiene la diferencia que tiene la franja celeste y la del orgullo no tiene esta franja, o sea, esta tiene 7 colores reflejando un poco los colores del arco iris, entendedme, y la bandera de... nos va a caer un trueno, esto es una locura, y la bandera del orgullo tiene un color menos, pero claro, no, espero que no me juzguéis porque es que yo la veía por todos los sitios y decía, qué curioso este lugar, no me lo puedo creer, para que no os pase como a mí. Te digo yo, o sea, tienes que estar muy pendiente del tráfico, te atropellan, te lo digo en serio. ¿Y esto? ¿Lo oís? Esto es algo muy curioso que me lo he encontrado aquí en Cusco y es el único sitio al que he viajado que me ha recordado a la India. En la India, el tema del claxon, del pito, no lo utilizaban como estamos acostumbrados en una emergencia o en casos muy particulares. Iban todo el rato pitando como para avisar que pasaban por una calle o que cruzaban por un espacio o que se colaban por aquí. Pues aquí en Cusco no es tan exagerado como en la India, pero noto que la gente hace mucho eso. Llega un cruce, papá, te pasa por al lado, Pepe, y van pitando y te ves un coche solo que no hay necesidad de pitar, pero te pitan. Yo, chicos, enfoco los vídeos descubriendo las ciudades a las cosas que me sorprenden, me parecen curiosos y meto algunos datos, pero sé que va a haber comentarios de Gref, tenías que haber ido a este museo, a esta iglesia, ¿cómo no visitas este lugar? Lo siento, pero bueno, intentamos hacer los vídeos desde un punto de vista muy de el entretenimiento. Pero esto sí que me sorprendió ayer cuando pasé por aquí. Perfecto el timing del bus. ¿Veis? Mirad qué pedazo de mural hay aquí. Acojonante. ¿Qué se recomienda para la altura? O sea, tú eres cuzqueño. Mate de coca fundamental. Mate de coca. Los incas hicieron todo lo que tú ves a base de las mate de coca, la muñita, y bueno, las hierbas locales. Si tú estás como estás es porque has tomado tu mate de coca, algún mate local. Tomé coca. Bueno, me refiero. A ver, chicos, tomé el mate. El mate de coca. Incluso mastiqué coca. Chachar, claro. Tienes que abrirte un podcast. Me pareces creador de contenido por cómo hablas. Soy creador del Sporting Cristal, de hecho que hoy jugamos. Ojalá que salga esta parte. Un abrazo para los hinchas del Sporting Cristal, que es el equipo más grande del Perú. ¡Hola! ¡Sí! Cumplimos 70 años de institución. ¡Hola! Celebre con un triunfo. Por cierto, chicos, estas sirenas que veis de la policía que no paran de subir y bajar. Está pasando el presidente del Perú. Está el presidente de Perú aquí. Muy famoso por el paso de máquina, que capaz ha llegado a los TikToks por allá por Europa. Y está el presidente de Perú hoy aquí en Cuzco. Sí. Porque se juega aquí el partido, viene a verlo. El partido es más grande, no hay más. Amigo, mucha suerte para el partido. Saludos para toda tu comunidad. Pondremos aquí el resultado. ¡Oh! Ojalá que sea victoria, vamos. Chicos, ha venido un suscriptor que yo pensaba que estaba informado de este mural y lo que me ha contado me ha dejado así. Me ha dejado tan temblando que le he pedido a Sofi si se lo puedo contar a ella porque me parece una historia espectacular. Lo del principio básicamente son los incas. El imperio inca fue el imperio más grande de América hasta que llegaron los españoles. Lo fascinante es que Cuzco era la capital del imperio inca. Aquí se narran las batallas y luego, claro, hubo un proceso de liberación de esta ciudad, de Cuzco y también de Perú. Y eso está representado exactamente con lo siguiente. Este hombre de ahí de la esquina, sí, a la derecha, es Tupac Amaru, que fue el que liberó la ciudad
de Cuzco. Lo curioso es cómo murió este hombre. ¿Ves que le están tirando de las manos y de las piernas? Sí. Vale, pues lo mataron en la plaza de armas, que está un poco más arriba, 4 caballos tirando de él de cada una de sus extremidades. Por la liberación de la ciudad de Cuzco. Y cuando me ha dicho eso el chaval, digo, hostia puta. Qué barbaridad. He entendido el significado y vamos a ir ahora a la plaza, que está literalmente a 2 pasos. El de arriba, el que tiene la bandera de Perú, ¿El que lleva azulito? Lleva azulito y dorado, es Don José de San Martí, que fue el principal libertador de Perú, o sea, el que liberó la nación. Entiéndase liberación como que se constituye el país y se hacen independientes y, bueno, pues es Perú. Y aquí hay un montón de detalles, un montón de historia, pero me ha parecido bastante acojonante contarlo en el vídeo. ¿Algo que decir? Lo de los caballos me ha dejado un poco traumada. Los caballos es me ha rayado. Vamos para arriba. Este lugar también es típico, importante aquí en Cuzco, Coricancha, creo que se llama. Pequeña data totalmente fuera de contexto, pero no he visto ni a un solo peruano calvo. Quería decirlo. Chicos, vamos para adentro, hemos cambiado un poco la ruta porque queríamos enseñar este mercado. ¿Mercado de San Pedro? Está cayendo una... Vamos para adentro. Mirad lo grande que es esto para allá. Bueno. Cambio la foto por una explicación de este mercado, porque yo acabo de llegar y estoy alucinando. Soy de Lima. Eres de Lima. Bueno, señores, pues aquí tenemos un mercado con sus diferentes zonas, la venta de productos, de verduras, de frutas. Hay mucha gente comiendo, también hay artesanía. Vamos a darnos una pequeña vuelta a ver qué nos sorprende. Qué mal rollo, ¿no? Me cago en la puta, señores. Había cabezas de animales literalmente ahí tapadas. Y no solo era visualmente impactante el olor. Mirad la cara que se le ha quedado a Alberto. O sea, jodido es poco, ¿eh? Oh. Maca roja. Sí. ¿Por qué esta mujer publicita este producto? Quiero entenderlo. ¿Qué tiene que ver para que salga sexy? ¿Qué te puedo decir? Que es bueno para la mujer. ¿Es afrodisíaco? Aparte de eso, para las hormonas. Menopausia, todo. Es que me ha sorprendido porque nunca había visto yo este tipo de publicidad en un alimento. Es igual que... Igual que mi colega, ¿no? Claro. Claro que... Coño, Sergio Peinado. Si comes eso no te vas a convertir en... Si es Tita Chill. Pero esto es un puesto de quiz. Cuyes pelados. Esto es lo que me han dicho que pruebe aquí en Perú, que no me he atrevido, que es como una rata más parecido a un hámster. Y esto es un puesto solo de cuyes. Es como ver un animal que tú lo asocias más a mascota, que aquí lo comen. Entonces te explota un poco la cabeza. Inevitablemente me llamó la atención esta figura y te quiero preguntar qué simboliza. Eso es nuestra cultura, ¿ya? Te dicen que antiguamente eran así, ahora no lo sabemos. O sea, antes tenían más polla que cabeza. Dicen que sí, chicos, no lo sé, pero antiguamente... ¿Cómo hemos cambiado, eh? 100% no. ¿Qué me recomendarías comprar como turista español aquí en tu puesto, por ejemplo? El cacao que ven aquí, que es este, se llama chuncho. Chuncho se le llama cuando es 100% cacao y es buenazo. Huélelo. Pero así Huélelo, directamente. huele. Sí, es que huele. Huele mucho. Ah, que tienes muestras, estoy flipando. 98%, cuidado. Va a ser muy amargo a mí. Oye, para mí no está tan fuerte como para ser 98, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que ellos lo elaboran como para que nosotros podamos comer y lo sintamos bien rico. Yo me voy a llevar este, 99%. ¿Qué es el 1% entonces? ¿Quién sabe? ¿Y aquí en Perú también se hace buen café o no? El de la sí. El café de la caquita, claro. Es verdad. El popó del animal, chicos, ¿ya? La fermentación del café se da en el estómago del animal. Ah, esto es la civeta del café, creo que se llama. El popó de la caquita lo vas a tomar en café. ¿Cuántos años lleva usted aquí en este mercado? Desde que yo era niña, mi mamá ayudaba. Desde que era niña. O sea, ¿Trabajas ¿tu mamá aquí? ya trabajaba aquí? Mi abuelita, mi mamá, ahora yo, después mi... Yo no pienso quedarme, pero estoy ayudando. Esto es la coca, que viene de los incas, esto lo masticaban. Esta mañana en el desayuno del hotel había hojas de coca. Y creo que esto es bueno para el mal de altura, si no me equivoco. Sí, esto es natural y de hecho a veces algunas personas no conocen lo que es esto. Esta de aquí es la yicta, ¿ya? Ah, eso también se pone. Ajá, la yicta es como una galletita de coca. Le da el sabor a la coca, le pueden masticar un poquito con hojas de coca. Sí, el sabor no es tan bueno, pero yo le recomiendo. La coca es muy buena y natural, te da mucha energía. ¿Qué cojones? La voy a probar en este vídeo. Te la compro para que la gente lo vea.
¿De eBay? eBay. De eBay, ¿no? ¿eBay? eBay. 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 Que yo no sé pues quién eres, discúlpame. ¿Qué tal? Soy actor de cine para adultos. Ay, no me encanta. En verdad. ¿Que creéis que comprar el chocolate por el vídeo, por el meme? Que no, que a mí me flipa el chocolate puro y lo voy a probar ahora mismo que estoy loco. Este chocolate está muy bueno para ser tan alto de porcentaje. Ni de coña. En España no podría estar comiéndomelo yo. Y está muy bueno. Está rico. Ibai, ¿conoces? Sí, lo conozco. ¿Cómo vas? Ahí ¿Guapo? todavía. Ahí vamos, luchando. ¿Cómo? No hablo euskera. Hablaba cuando era muy pequeño, pero catalán sí que lo hablo. Parlo catalán. Una amiga. ¿Parles una mica de catalán? Je parle français, oui. Tu parles français? Moi aussi je parle français. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Ibai. Et toi? Je m'appelle Henri, enchanté. Enchanté de te connaître. Perdón por interrumpir la conversación, pero yo no estoy entendiendo. Yo creo que así no eran, ¿no? Antiguamente. Sería raro. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Coreano, alemán, árabe, filipino, griego, bulgario, griego, catalán, deutsch, polaco, español, euskera. ¿Qué? Acaba de decir que habla casi 20 idiomas. Aunque no lo conté ruso. No lo conté el ruso, se me escapó. Llegó el momento que estabais esperando. Vamos a probar la coca. Como me saquéis un puto clip fuera de contexto de este vídeo, os parto las cejas. En teoría hay que coger unas cuantas hojas y poner un poquito de esta pastilla. Esto se pone aquí, según me han dicho. Envolvemos. No me voy a sentir más raro en toda mi vida, chicos, pero lo hago porque, pues yo qué sé, porque estamos aquí en Cuzco, ¿no? Tengo que decir que el trocito ese que le he puesto hace que parezca que me estoy tomando hojas de menta. ¡Mua! Un sabor fuerte, ¿eh? Pues esto lo masticaban los incas y tiene un montón de propiedades. Les daba energía también. No sé quién me dijo que era el Red Bull de la época. No se traga directamente, o sea, tienes que masticar como por 10 minutos. Bueno, está curioso. Tengo algo en la boca ahora, Tunguis. Hostia, qué asco. Hay una cosa que me gusta mucho y es cómo llaman aquí a los novios y a las novias. ¿Cómo es? ¿Enamorado? Sí, claro, porque me ha venido y me ha dicho un vídeo para mi enamorado. Entonces me parece muy bonito decir mi enamorado. Ah, sí, es enamorado se le dice cuando todavía no hay una relación como casamiento. ¿Sí? Porque Claro, claro. Bueno, de novios. Ajá. Básicamente, claro. Aquí tenéis un par de quesos, y no me refiero solo a esto, sino que también hay un montón de quesos, pero ya llega el momento de abandonar el mercado porque sí. Vale, dice que la hoja de coca es buena para el mal de altura, pero modifica los circuitos responsables en la gratificación y el placer. Su consumo reduce la capacidad de los consumidores de experimentar placer de forma natural a través del sexo, la comida y les hace menos sensibles a las gratificaciones y emociones. ¿Sabes? O sea que no hay más coca hoy. ¿Es ilegal no mojarse para nosotros? ¿Puedo pillar un taxi o algo? No importa mojarse, porque el sitio al que vamos va a ser la recomendación de este vídeo y va a merecer totalmente la pena. ¡Nos fuimos! Definitivamente, Perú es clave. Como os he dicho al principio del vídeo, me he propuesto, sin ser un vídeo turístico, aunque estamos viendo un montón de cosas, el haceros una recomendación para comer, que ya sabéis que es lo más importante de la vida y de este canal, que podáis venir todos, un precio asequible y uno de los mejores restaurantes aquí de Cuzco. Y creo que lo hemos encontrado. Justo aquí, chicos, chicha, hay que subir al segundo piso. Acompañadme. La verdad que nada más entrar, se nota que es un restaurante bien cuidado. Así que vamos a ir. Mirad quién ha venido a acompañarnos. Banamín, que me lo regalaron el primer día de Perú, en Lima. Aquí sigue con nosotros, dando buena vibra. ¿A que sí, Banamín? Acércate a ver qué te dice. Suscríbete o te parto la puta cara. Sabéis qué es lo bueno de venir con los tungas, ¿no? Que yo he pedido mi plato, que van a estar muy ricos, pero es que además ellos han pedido más cosas aparte, entonces voy a poder enseñar un montón de cosas. Y eso es súper guay. ¿Tú qué has pedido? No pierdes el tiempo, ¿eh? Bueno, han llegado por aquí unos panes. Yo he pedido espaguetis con langostinos, muy chido. Nada peruano. Muy humilde. Estos son papas cuzqueñas con sus cremas. También lleva huevín, un entrante que lo he pedido, soy honesto, porque es cuzqueño, no por otra cosa. Y unas guiozas, bueno, salsa con guiozas de langostino. ¿Picará? Hostia, pica la naranja. A ver, es patata hervida con salsas y huevo. Hay que trasladarlo a la gente, al final es patata hervida. Las guiozas de langostino le tengo bastante confianza. Otra troleada. Sí, la salsa está buena, lo que pasa es que, no sé, el langostino lo encuentro como muy raro. Crudo. Sí. Está crudo. Aunque estos dos entrantes sean, os voy a ser sincero, un 5, vamos a ir para arriba.
Chicos, no quería llegar hasta este punto, pero estáis presenciando la primera y probablemente la última vez que en Perú vamos a probar el cuy. He pedido recomendación al restaurante y me han dicho que tengo que probar sí o sí el cuy. Es un trocito del cuy confitado que va en un taco con una base de salsa de maíz. Vamos a ir. Hombre, esto está rico, la verdad. Porque sé que es cuy, pero me llegan a decir que es otra carne. Cerdo, por ejemplo, de este así confitado, la que hago, me lo creo igual. Me ha traído recuerdo de Pekín, de cuando probamos el pato. Yo creo que porque la salsita que lleva, porque no ponía en la carta cuy pequinés, claro, es que yo creo que la salsa es la misma. Entonces me ha recordado literalmente al pato. Este entrante estaba muy rico. Le doy un 8. Vamos a mejorar ahora. Llegaron los principales. Atentos. Esta sopa se llama sopa de la abuela y lleva fideos, lleva pollo, lleva patata. ¿Te parece que está rica? Está muy rica. Es el típico caldito el caldito que hacía mi abuela o que hace mi mamá o mis tías cuando hacen esto, que es como... Buah, esta sopa le daría perfectamente 9,5 tranquilamente. Brutal. Luego Manolín, con su cambio físico, se ha pedido este pollo, que es un plato brutal. Y tampoco le vamos a quitar mucho a Manolín, ¿no? Pero el pollo nunca falla, muy rico. Un 8, arriba, tranquilamente. Los espaguetis con langostino de Sofi. ¿La salsa es como de queso o algo así? La salsa es de mantequilla con ajo. Ah, mantequilla. Hostia, están buenos, ¿eh? Toma, dale la nota tú. Y yo me he pedido la panceta, porque no sé quién me la recomendó en un sitio y me quedé todo el rato en la cabeza y mirad qué platazo. ¿Qué nota le das? Dale una nota. Mira que yo como muchísima pasta, les doy un 9. Aquí el peor plato es el mío, por gilipollas. Me encanta la panceta. A ver. Le voy a dar a la panceta 8,5. Muy, muy bien. Buena remontada con los platillos. Sí, señor. A comer. Churros de chicha. Sí, que no os había avisado, chicos, pero hemos añadido un pequeño postre por dinamizar el vídeo y que todo quede más guay, ¿no? Y esta es una cortesía de la casa. No lo podría yo creer. Esta es una esfera de chocolate. Tiene manzanas hervidas, caramelizadas. Tiene un helado de cerveza acompañado con una espuma de quinoa. Helado de cerveza. Y tiene cobertura de chocolate con sal de mar. Toma. Qué espectáculo, ¿no? Nos han creado aquí. No hay tanto chocolate, ¿eh? Como... Puedo llegar a entender por qué a la gente le gusta tanto esto. Y este, que hay que deciros, chicos, yo es que no quiero más chocolate. Es que yo para no comer nunca dulce, imaginaos, esto para mí es como... ¿Eso es helado de cerveza? ¿Pero cómo se va a hacer un helado de una cerveza? No me lo puedo creer. Es como que las burbujas de la cerveza están dentro de este helado. Es el helado más curioso que me he comido en mi puta vida. Le daría un 6, pero a los churros, si quieres, daría el 8. 9 tampoco, ¿no? Pero 8. Por cierto, ¿os acordabais de que esto era un vídeo de la ciudad de Cuzco? Ha sido un total de 740 soles, que son al cambio unos 187 euros. Entre 5 por cabeza son más o menos a 37 euros. Sinceramente, un sitio de esta calidad en la comida, obviamente no es súper barato, de que te cuesta 5 euros comer, pero tampoco es súper caro como estamos acostumbrados en el canal. Por eso os quería traer este sitio, porque creo que es asequible en el sentido de que si venís vais a comer muy pero que muy bien y es de lo mejorcito que hay en la ciudad. De hecho, en la entrada tienen el premio a mejor restaurante con un tenedor de varios años y, chicos, si hacemos la recomendación es porque yo creo que os va a gustar. ¿Pero cuánto tiempo hemos estado en el restaurante que se ha hecho de noche? No me lo puedo creer. De hecho, me acabo de fijar que allí muy al fondo me ha recordado totalmente a Brasil. Hay un Cristo. Con la cámara no se va a ver una verga, pero os hago yo un plano que para eso me compré el nuevo iPhone. A ver. Lo bueno es que pues, podría ser un Cristo o una luz de Navidad. ¡Qué locura! Bueno, vamos ahora sí que sí a la Plaza de Armas, que hemos hablado de ella al principio del vídeo. De hecho, la plaza está a 5 minutos caminando o menos. O sea que si venís a comer al restaurante, bueno, es que está todo cerca aquí, en Cuzco. ¿Puedo tomarte una foto de recuerdo? Ponte. Ponte. Si hacéis esto en la plaza me desnudo. Otra cosa no, pero en ningún país del 20 millones he mandado tantos saludos como en Perú. De hecho, hubo un chico peruano en el aeropuerto que me puso el móvil así y me dijo, mándame un saludo.
Y digo, ¿pero a quién? Y dice, a mí. Mi puto ídolo. Si os suscribís en este vídeo, prometo ir al Machu Picchu con la camiseta de la selección peruana. Y hay como dos catedrales, ¿no? Me sorprende que haya dos tan grandes y tan cerca. Me tienes que resolver una duda, capitán. Dímelo. Estoy sorprendido porque veo aquí como dos iglesias. ¿Ya? Quiero saber por qué hay dos. Porque normalmente en una plaza pues hay una muy grande, pero aquí me sorprende que haya dos. Ahí te voy a caer mal porque yo no soy de acá, pero sin embargo yo sí. Dale, vente, entra en escena. ¿Esa es la catedral? Esta es la catedral de Cuzco. Sí, la vale. principal. La principal. Ajá. Y esta es como su capillita, algo así. Ah, vale, o sea que esa es la catedral principal de Cuzco y aquella es la iglesia. Ajá. Ok, muchas gracias. Ah, y una cosa muy importante, chicos, venid. Necesito saber quién es ese señor. Tiene que ser alguien muy importante. Si eres cuzqueña, tienes que saberlo, demuéstralo. Yo pienso que es Manco Cápac Dale, porque está con su varilla. Ah, verdad, la vara, ¿no? Es el de la leyenda, ¿no? Ajá, de la leyenda de Manco Cápac. Dale, yo le voy a apostar que es... No, de Atahualpa, ¿no? En el centro de la plaza podréis identificar como Pachacútec, el gran emperador que impulsó la expansión inca. O sea, fue uno de los emperadores más importantes del pueblo inca. Pues no es mal momento para decir, chicos, que la ciudad de Cuzco es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por cosas como esta. Aquí hay una combinación entre lo que había antes de que llegaran los españoles, la influencia inca, con la influencia hispana. Está la concentración de los superdeportivos de Cuzco. Impresionante vídeo, también metiendo día, noche, pero tenemos que volver a esperar a que se haga de día porque quiero que tengáis un plano de la ciudad de Cuzco desde arriba, porque yo hay una cosa que no puedo dejarme sin comentar en este vídeo porque fue lo primero que pensé cuando aterrizamos, las vistas que se veían desde el aeropuerto. Todas las casas que hay ahí al fondo es la gran pista que os doy, pero hay que esperar a que se haga de día para terminar el vídeo con calidad. Estoy contento con este vídeo, todo lo que hemos enseñado. Pero Tungis, invéntate una transición para que se haga de día. Os prometo que va a merecer la pena esta subida y lo que pega a la altura, porque mirad estas vistas de la ciudad de Cuzco. Son las mejores vistas que hemos tenido en todo el vídeo. De hecho, esa plaza que veis ahí es de donde venimos. Y lo mejor de todo es que allí al fondo en la montaña hay un escudo y a la izquierda pone ¡Viva el Perú! En la montaña escrito ¡Sí, señor! Es un buen lugar para llegar al final de este contenido audiovisual, pero os voy a comentar qué fue lo que más me sorprendió de esta ciudad, nada más aterrizar. Por cierto, si os preguntáis qué hay al otro lado de las vistas, pues está esta plaza con la cruz, hay aquí una iglesia con su campanario, que no vamos a subir porque es que desde aquí ya las vistas son impresionantes. Este sitio os lo recomiendo si venís a Cuzco porque además el mirador está completamente abierto. Bueno, vamos al lío. Os voy a comentar. Nada más aterrizar aquí, yo no sé si soy el único, pero mirad las vistas. ¿No hay algo que os llama la atención? Ese color que está en todas las casas, aparte del tejado. Fijaros en lo que son las paredes, la estructura de las casas. Parece que están en una fase de la obra que no están acabadas. Y son muchísimas. Y nada más aterrizar en el aeropuerto, la vista es espectacular porque te asomas por la ventana y dices, cielo santo, ¿por qué están todas las casas en ladrillo? Y aprovechando que estamos aquí y habrá alguien local, vamos a preguntarlo. Le quería preguntar por qué la gran mayoría de casas están de ladrillo, como si no estuvieran acabadas. No permite hacer otras casas. ¿Vale? El gobierno. El municipio. El municipio. La ciudad de Cuzco, si quieres construir, te dice que las casas tienen que ser así. Ah, sí, igualito. Sí. El municipio nos sanciona si hacemos otras casas, otros colores. O sea, pero tenéis que dejar las casas con ese ladrillo, no podéis pintarlas o recubrirlo. No puedes pintar. Muchas gracias. Gracias. Es curioso porque antes le pregunté a un taxista, porque siempre me gusta tener dobles opiniones, y también me dijo que era porque así era más barato, que era lo que yo primeramente me imaginaba, como que las casas estaban terminadas por dentro, pero que por fuera no las terminaban porque obviamente salía más barato, invertían el dinero por dentro en vez de terminar la casa por fuera. No sé, déjamelo en los comentarios porque a mí sin duda fue una de las cosas que más me sorprendió al venir a esta ciudad. ¡Ostras, el Cristo lo tenemos cerca! Tungis, nos pegamos una carrera y llegamos en breve. Yo te doy la GoPro y tú... Pues con estas tremendas vistas, chicos, de la ciudad de Cuzco, estaremos perfectamente a 3.500 metros. Os voy a hacer una propuesta. Muchos me diréis, ya que estás aquí, tráenos un vídeo yendo al Machu Picchu, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? De hecho, para ir al Machu Picchu hay que pillar un tren y hay varios tipos de tren. Si apoyáis este vídeo,
Ya sabéis, vuestros likes, vuestras suscripciones. El siguiente vídeo será yendo al Machu Picchu en el tren más lujoso que se puede ir, que se llama Hairambingan, si no me equivoco. Vale como $1000. Señores, todo el pack de ir en el tren, ir al Machu Picchu, o sea, es una completa locura. Pero bueno, todo sea porque tengáis vídeos aquí bonitos en Perú y la experiencia merezca la pena. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, yendo a la última maravilla del mundo que nos falta por conocer, yendo al Machu Picchu. Suscríbete ya. Recordad, chicos, suscribiros y activar la campanita. Hoy día mismo. Súmate al viaje si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca, 20 millones, la cima se acerca.